Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar cómo sacarle el sonido de forma definitiva a un AirTag. Eso desde la configuración no es posible. Lo que vamos a tener que hacer es desarmarlo. Les voy a mostrar que está sonando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es desarmarlo para que deje de sonar. Bien, lo que vamos a hacer es apretar para adentro y girar en sentido contrario. Luego lo soltamos y automáticamente se desarma. Bien. Ahora en lo posible con una punta plástica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué plástica y no metálica? Porque si fuera metálica, miren, ¿ven cómo se marca? Se rompe. Entonces, si puede ser de plástico, mejor, para dañar lo menos posible el AirTag. Quiero que vean acá. Fíjense en este aro, en la parte exterior. Tenemos que aplicar una punta y nos vamos ayudando de a poquito. Vamos todo por el costado, luego por el otro lado. Fíjense cómo lo hice yo. Les quiero mostrar algo. Acá, acá donde hace contacto la batería. Entonces yo empecé a abrir de la otra punta. Si acá hace contacto la batería, empecé a abrir de este lado para los costados. ¿Sí? Bien. Lo sacamos. ¿Qué es lo que hace el sonido? Esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Esto. Para eso vamos a agarrar y vamos a agarrar una punta o un cúter y bien de abajo vamos a hacer presión y lo vamos a sacar. Esto está simplemente pegado. ¿Sí? Listo, ya lo saqué. Bueno, ahora lo que hacemos es volver a colocarlo. ¿Cómo lo colocamos? Fácil, como lo sacamos. Fíjense, estos tres orificios tienen que coincidir con estos tres. Así que lo volvemos a poner ahí. Con mucho cuidado para no dañarlo. ¿Ven? Ahí lo puse. Bien. Presionamos. Presionamos hasta escuchar el tac. Listo. Vemos que quedó perfectamente cerrado. Listo. Le ponemos la batería como estaba. Y la tapa. ¿Cómo hacemos para cerrarlo? Bueno, presionamos y giramos. Listo. ¿Está sonando? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al dispositivo del iPad. Fíjense, ahí dice Santo Grial conmigo ahora. Pongo reproducir sonido y no suena. De esta forma es que le sacamos el sonido de forma definitiva. Esto es el speaker. Lo podemos guardar. Si en algún momento lo queremos volver a colocar, lo colocamos y listo. Pero bueno, así de simple es. No olviden dejarme like, suscribirse y cualquier duda que tengan me dejan un comentario. Abrazo.